Qué alegría contar contigo en nuestra comunidad a los pies del Maestro. Pues sí, hoy domingo celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Y con esta solemnidad clausuramos todas estas fiestas de la Navidad. Nos preparábamos durante el tiempo de Adviento con mucho juicio para celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo el Señor. El gran regalo que el Padre nos da es a su Hijo. Y luego de celebrar diferentes solemnidades, pasando por la solemnidad de la Sagrada Familia, la solemnidad de la Epifanía, ahora celebramos pues la solemnidad del bautismo del Señor. Pero también con esta solemnidad iniciamos nuestro año litúrgico, que se nos va hasta el miércoles de ceniza. Como que esta primera etapa de este año litúrgico es saboreando el gran misterio de la encarnación de Jesucristo el Señor. Cristo que ha venido a ser humano y nos viene a enseñar a ser seres humanos. Luego, después de todo el tiempo de Cuaresma, que se nos va hasta el Jueves Santo en la mañana, celebramos el Tríduo Pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor, con la octava de Pascua, y nos vamos ciertamente hasta Pentecostés. Luego continuamos con el segundo momento del tiempo ordinario, como disfrutaremos entonces todo ese tiempo de la Pascua en el segundo momento del tiempo ordinario hasta el domingo solemne de Cristo Rey. Que este tiempo litúrgico sea apenas una oportunidad para que todos los días estemos a los pies del Maestro y que de verdad podamos leer, meditar, interiorizar y sobre todo practicar esta palabra que proclamamos todos los días. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para que al saborear su palabra podamos de verdad también practicarla desde lo más simple de la cotidianidad de nuestra vida y de la cotidianidad de nuestra familia y de nuestra vida diaria en nuestro estudio, trabajo y quehaceres. Un abrazo grande, los invito a perseverar todos los días en esta escucha de la palabra y que invites a muchos también para que sigamos haciendo parte de esta gran comunidad virtual a los pies del Maestro. Leamos el Evangelio de hoy, Marcos 1:7. En su predicación decía Juan el Bautista: detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Por aquel tiempo llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, al salir del agua, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo mi complacencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, ese Hijo muy querido es Jesús, pero tú y yo también, desde el glorioso día de nuestro bautismo, nos hemos convertido en ese Hijo querido, en quien tengo mi complacencia. Sintámonos hoy hijos queridos y que esa filiación nos llene de plenitud, de seguridad, de confianza y certeza para seguir adelante. Meditemos un poco en torno a nuestro propio bautismo, pues Jesús se ha bautizado en el misterio que decíamos ayer, desde la encarnación del Cristo hasta ese Jesús que se encarna en el madero de la cruz, se encarna en la iglesia y se encarna en cada uno de nosotros, se bautiza en cada uno de nosotros. Quiero que como familia hoy domingo podamos leer el texto de San Pablo a los Romanos capítulo 6. Solo leo algunos versos. ¿Qué diremos pues? ¿Qué debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que,
al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la nuestra, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vamos a continuar en familia leyendo capítulo 6 de San Pablo a los Romanos. Muy rápidamente vamos a recordar el ritual, la ceremonia tan linda del bautismo. Entra el catecúmeno. Entiéndase por catecúmeno aquella persona que se ha venido preparando para celebrar el sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo. Entre nosotros, pues el bebé catecúmeno es presentado por los padres y los padrinos. El ministro del bautismo, el diácono o el presbítero o el obispo, acoge a toda la familia del atrio, porque el atrio significará el mundo, significará la realidad externa, significará aquello que le da la espalda a Dios. El niño, la familia, viene de esa realidad, del mundo, pero viene al templo, a la luz, al lugar donde está Jesús. El ministro acoge al catecúmeno y lo signa en la frente, le pone el signo de la cruz, porque ese signo nos va a acompañar todo el tiempo. El signo de la cruz va a significar la vida, la resurrección. El palo vertical, Dios que se abaja. El palo horizontal, Jesús que nos abraza. Entramos peregrinando hacia el altar, hacia el presbiterio, para proceder al sacramento del bautismo. Se hace una oración inicial, después de invocar a la Santísima Trinidad, una oración colecta. Luego tenemos la liturgia de la palabra, donde se profundiza en ese gran misterio de cómo Jesús se sumerge en medio de nosotros, se bautiza en medio de nosotros. Luego aparece la unción del óleo de los catecúmenos. Ya sabemos qué significa catecúmeno, donde el pechito del catecúmeno se hace una oración de protección para que ese aceite óleo, que generalmente debe ser óleo o aceite de oliva, esos aceites, recordemos que el obispo de la diócesis los bendice el jueves santo en la mañana, el crisma es consagrado, ya veremos la diferencia, y el hecho de que se le unja al bebé en el pecho con la presencia de ese aceite de los catecúmenos es invocando la presencia de Dios y del Santo Espíritu para que proteja a ese catecúmeno de todo mal y peligro. Tú y yo también recibimos esa unción el día de nuestro bautismo. Tenemos como una capa protectora, donde si el mal quiere llegar, no entra, porque tenemos esa cámara protectora que nosotros la rompemos por el pecado. Pero cuando volvemos al sacramento de la reconciliación, esa cámara protectora se activa otra vez. El mal existe, pero si estamos ahí protegidos en comunión con Dios uno y trino, somos templos de Dios, el mal no nos va a hacer daño. Luego hacemos la profesión de nuestra fe, renunciamos al demonio y a todas sus obras. Los padrinos, todo lo que van haciendo ahí es en nombre mismo del ahijado. Luego se bendice el agua y pasamos a la pila bautismal. Se le pregunta a los padres y padrinos: ¿quieren por tanto que fulano de tal sea bautizado en la fe que juntos acabamos de profesar? Sí queremos. El ministro dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, ese catecúmeno es bautizado, es santificado, es consagrado, pertenece directamente al Padre por medio del Hijo con la gracia del Espíritu Santo, pertenece a la Iglesia, la gran comunidad testigo de la resurrección del Señor. Con esa alegría del bautismo, entonces la Iglesia le regala la misión a este recién bautizado. Y la misión se la imprime propiamente en la cabeza cuando lo unge con el santo crisma de la salvación. Y es una consagración porque el santo crisma, además de ser ese óleo, ese aceite de oliva, el obispo le agrega un poco de perfume.
significando que quien es ungido con el santo crisma tiene que oler a Cristo. ¿A qué huele Cristo? A perdón, cariño, comprensión, ternura, a ser humano. A eso huele Cristo. Entonces, por medio de esa santa unción, participas de la misión de Cristo, tú y yo. Este es mi Hijo muy amado, tú eres el Hijo muy amado. Participamos de la misión de Cristo sacerdote, es decir, le ofrecemos a Dios Padre por medio de Jesucristo con la gracia del Espíritu Santo, lo bueno, lo malo, lo feo. Todo es una oferta, todo es una ofrenda, todo es un ofertorio al Padre por medio del Hijo con la gracia del Espíritu Santo. Como profetas, más que anunciar el fin del mundo, profeta es aquel que sabe leer en la cotidianidad la presencia del Señor en virtud de la gracia del Espíritu Santo. Somos profetas de la esperanza en medio de tanta desesperanza. Y como reyes, vivir la minoridad, porque Jesús no ha venido a ser servido, sino a servir. Qué bonito es renovar nuestro propio bautismo y renovar esa santa unción con el santo crisma, participando de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Se nos impone la vestidura blanca porque claro, estamos transformados, estamos transcreados, estamos resucitados. Nuestra vida toda está blanca, está pascualizada, está renovada. Por eso hoy es un día también para que sintamos que cada amanecer, el alba, es apenas una oportunidad para agradecer a Dios Padre por medio del Hijo con la gracia del Espíritu Santo. La luz, padres y padrinos, reciban la luz de Cristo. A ustedes se les confía alimentar esta luz para que este hijo camine siempre como hijo de la luz. Entonces mi familia tiene que ser un lugar de luz, donde se viva la cotidianidad en medio de las adversidades, en mutuo acuerdo, en cariño, en comprensión, en ternura, en gratitud. Los invitamos para que hoy cada uno de nosotros nos sintamos, este es mi hijo muy amado, tú eres ese hijo muy amado en que me complazco. Padre, gracias porque nos has elegido. Gracias porque nos has bautizado en la iglesia, porque a través del bautismo estamos injertos en la realidad de Jesucristo el Señor y estamos llamados a producir frutos, frutos de vida nueva, frutos en abundancia. Señor Jesús, que seamos prolongación de tu reinado. Espíritu Santo, renueva tu presencia en cada uno de nosotros y ahora que iniciamos el tiempo ordinario de la liturgia y quizás en nuestro año civil comenzamos nuestras labores académicas, nuestras labores en las empresas, qué sé yo, que lo hagamos siempre en tu nombre. Donde pasa un bautizado, es Jesús el que pasa, siendo ser humano, amando, sirviendo y promoviendo un mundo más justo y un mundo más humano. ¡Felicitaciones! Porque tú eres ese hijo muy amado. Créelo, es cierto, tú eres ese hijo muy amado. Un abrazo, felicidades para todos. Felicitaciones por tu bautismo. Recuerda cuándo fue tu bautismo y celebra ese día como el día muy especial donde nace realmente a la vida nueva, a la vida de la gracia, a la vida de Dios.